Bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro retiro de invierno. Aunque ya le dieron la bienvenida durante todo el día, ¿verdad? Esta es la quinta edición del retiro de invierno, más las 8 ediciones que tuvimos de retiro de verano. Vamos avanzando en la prédica y en la enseñanza. Y creo que hemos ido aprovechando el tiempo bien. Y agradezco a mis consiervos que me han ayudado para ir puntualizando algunas cosas que son de mucha importancia en la vida cristiana. Yo quisiera en esta oportunidad seguir con lo que hemos venido conversando, solamente que desde otra óptica. Es como que tuviera esas cámaras donde tienen esas grúas las grandes empresas de grabación y le hacen un paneo desde diferente ángulo a la misma plataforma. Y mire, hemos estado platicando, y déjenme remarcarlo, que viene el Señor. Este es el día del Señor. El tema general es el regreso del amado. De eso estamos hablando, el regreso del amado. Mi tema no es que se termine la pandemia. Mi tema no es el regreso a la iglesia para adorar a los templos con las normas de seguridad ya habilitadas. Mi tema no es la crisis económica que se avecina debido a que se han perdido tantos trabajos. Ese no es mi tema, aunque los abordamos también, ¿verdad? No quiero decir que irresponsablemente los olvidamos. Pero el tema principal hacia donde nos ha llevado toda esta situación es el regreso del amado. El Señor dijo que iba a regresar. San Juan capítulo 14 lo dijo contundentemente, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me voy y preparo lugar, volveré, regresaré y os tomaré. Entonces, Él hizo esa promesa. Entonces, mi tema es ese. Todos los demás temas son de alguna manera paralelos. Algunos son efectos colaterales del tema central, que es el retorno del Señor. Antes del retorno del Señor, tienen que venir algunas situaciones que ya las hemos conversado, como la permanencia, como el apocalipsis, como el faneros, y luego va a venir la parusía. Posteriormente vendrá el periodo conocido como tribulacionario, y posteriormente la segunda venida del Señor epifánica, y después el reino eterno, el reino eterno, sino que el reino milenial, que termina cuando sueltan al ángel que habían apresado, que se llamaba Satanás. Lo sueltan y él vuelve a engañar a las naciones después de un periodo de 1000 años, y después ya viene el reino eterno. Eso sería una breve reseña de la línea de tiempo que nosotros explicamos. Pero el punto principal y la cercanía que tenemos a la tribulación, porque todo lo que estamos viendo son señales de la tribulación. El que lo quiera negar, sinceramente, pues yo diría que está actuando con alguna especie de necedad, o es ciego ante las cosas del Señor, ¿verdad? Porque todo lo que vemos es un andamiaje para el nuevo orden mundial. Incluso la palabra que ya se volvió común, ¿verdad? La nueva normalidad, la nueva normalidad. Eso es parte, esas son palabras de agenda. Esas son palabras de agenda, y eso es para ir metiendo otro léxico para cuando venga el nuevo orden mundial, todo el mundo lo asimile sin ningún problema. Y lo dice gente, pues algunos están conscientes y otros engañados, ¿verdad? Lo dice. Bueno, entonces, este periodo que viene es, según la Biblia, es el periodo histórico más problemático de la humanidad. Eso no es que yo me lo haya inventado. Eso lo dice la Biblia claramente. Dice la Biblia que no va a haber nunca, después de esa tribulación, nunca va a haber otro periodo igual sobre la humanidad. Pero también dice que nunca lo ha habido. Por favor, metámosle mente a eso, que nunca ha habido un periodo tan grosero en toda la humanidad desde que el mundo es mundo. Eso lo hemos leído con anterioridad, lo hemos explicado. No me quiero detener, solo lo estoy refrescando en nuestra mente. Pero imagínese usted que nosotros hemos vivido cosas impresionantes como humanidad me refiero, ¿verdad? Como humanidad. El diluvio, por ejemplo.
Y la Biblia dice que la gran tribulación, que el diluvio no se compara al sufrimiento que va a haber en la gran tribulación. O sea, ese es un evento. Mire, vamos a ver, ¿desde cuándo las noticias no dejan de hablar del COVID? ¿Desde cuándo? Desde que empezaron incrementando el anuncio, la noticia, y empezaron a hablar y hablar y hablar y hablar. Dicen ahora que en Wuhan ya sabían desde agosto del año pasado. Imagínense qué barbaridad, qué grosería. Pero el 24 de diciembre del año pasado fue que ya empezó a explotar. En enero ya se empezó a trasladar es impresionante, todo era una guerra preparada, era una guerra biológica. Y que la gente tal vez lo quiere ver. Yo pienso que a veces la gente trata de ser un poco, ¿cómo le diría yo? Ingenua. Solo le voy a poner un comentario que yo no sé si usted lo sabía. Pero si no lo sabe, se lo comento, usted lo puede averiguar y eso es ciertísimo por cualquier medio, o se lo puede decir a algún su familiar o amigo que sea militar. Cada determinado periodo de tiempo hay unas competencias militares similares a las Olimpiadas, solamente que esas son solo de militares. Entonces se juntan todos en algún lugar para hacer todo lo que hacen en competencia, ¿verdad? Pero ya ahí ya no son como deportistas, sino que como soldados. La tecnología, artes marciales, snipers, todo, los cuerpos élites. Los Caibiles de Guatemala siempre van y siempre han traído más de alguna medalla, entre paréntesis. Yo no sé si usted lo sabía, pero eso es una realidad. Este año que pasó, las Olimpiadas se dieron en Wuhan y ahí estaban los representantes de los cuerpos élites de los ejércitos de todo el mundo que participa en esa actividad, en Wuhan, cuando explotó lo del virus. Cuando nosotros analizamos incluso las acusaciones que hizo el presidente de Estados Unidos hace poco, cuando sancionó incluso a Hong Kong, él dijo claramente dentro de su alocución, dijo que China no le había permitido viajar a ninguno de los que estaban en Wuhan, a ninguna de las ciudades principales de China, pero no le impuso restricciones a todos los que iban al resto del mundo. Como que si estaban tratando, eso fue lo que él dijo, eso yo solo le estoy contando, usted lo puede buscar, está en las redes, el discurso que él dio en la Casa Blanca respecto de eso. Entonces, como que se hubieran estado tratando de esparcir esta situación. ¿Y por qué razón utilizar a los ejércitos? ¿No será que si vamos a ver con esa mente, que algunos dirían conspiracionista, pero ¿qué puede pensar uno? Están en unas Olimpiadas todos los representantes de los ejércitos, les ponen el virus, ¿a dónde regresan ellos? Al ejército de donde ellos salieron. ¿Para qué? Para contaminar a todos los demás ejércitos. ¿Con qué propósito? Con enfermar a todos los ejércitos y que quedara el único ejército vivo, por decirlo así, de los reyes del Oriente. Entonces, puede ser que alguien diga, no, hombre, usted sí está exagerando. Bueno, si esto es lo que usted cree, yo respeto lo que usted cree, pero sí debería de investigarlo más. En lo que nosotros estamos viviendo, sinceramente, es una de las crisis preparadas que nos están anunciando el próximo retorno del Señor. Entonces, para mí, el punto que debemos estar hablando nosotros y orando es, Señor, líbranos, por favor, de la tentación, de la perisúo, de la tribulación. Guárdanos del maligno, Señor. Por favor, tennos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Mire, con todo respeto, toda la iglesia se puede poner a orar que se pare la pandemia y que se pare todo lo demás. No se va a parar porque está profetizado. Eso viene y va a seguir. Lo que tenemos que orar es, viene la hora del escape y nosotros deberíamos estar preparados para poder escapar. Esa debería ser nuestra oración. Bueno, pero no me voy a meter en polémica de qué vamos a orar. La verdad que la Biblia dice que no sabemos orar como conviene y deberíamos de ajustarnos a lo que la Biblia dice incluso para orar. Y esas cosas que le dije son las que la Biblia dice que deberíamos estar haciendo. Entonces el asunto es,
Si, si esta situación tribulacionaria es tan mala, tan mala, tan mala, ¿cómo la podríamos llegar a describir? Entonces dijimos que tenía por lo menos 16 nombres, pero hay otros, ahí hay otros nombres. Ahí yo logré apuntar unos 16 al recordar algunos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Dentro de ellos le puse el día de la ira, el día de pánico, el día del pesaje, el día, bueno, las 7 vacas flacas, el horno de fuego 7 veces calentado, el día lúgubre, el día del Señor, el día de Cristo, el día de Jehová, que cuando se le mira con sus respectivos versículos nos damos cuenta que es el mismo, aunque hay gente que lo quiera separar, es el mismo. Entonces, ¿por qué tantos nombres para el mismo evento? Porque así de malo va a ser, y cada uno de estos nombres nos da una perspectiva distinta. Dentro de esto, dijimos que también era el día de la venganza. Ayer precisamente estuvimos hablando del día de la venganza. No lo terminé y en algún momento vamos a tener que volver a hablar del día de la venganza y por qué los versículos nos muestran que es la tribulación. Pero no me quiero regresar a esa temática tan apasionante, porque tenemos otra igualmente apasionante enfrente de nosotros que nos va a ayudar a expandir nuestra mente respecto a estos temas. Entonces, ayer cuando hablamos de esto, precisamente yo le hablé de Isaías capítulo 61, cuando el Señor viene. Y entonces él empieza a trabajar cuando el Señor lo envía, ¿verdad? Usted sabe que él viene, toda la historia de su niñez, como a los 12 años, qué fue lo que sucedió, de niño huyó a Egipto para que se cumpliera la profecía de Egipto, llamé a mi hijo, y todo eso. Y cuando llegó a la época de más o menos 30 años, dice la Biblia, aproximadamente esa edad, entonces él empezó su ministerio, lleno del Espíritu Santo. Ok, él entra, ya aún así entra a la sinagoga y le dan el libro para que lea. Y él busca en el libro del profeta Isaías, busca el capítulo 61. Por favor, entendamos que eso no eran como nuestras Biblias digitales que uno apacha o que teclea. Entendamos que no era un libro así en donde uno está buscando y que tiene un índice para llegar. No, entendamos que eran unos rollos, unos pergaminos que se tenían que desenrollar para buscar. Él buscó. Eso quiere decir que no fue al azar, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando de enfatizar. Entonces buscó el capítulo 61 y entonces dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar, y me ha ungido y me ha enviado para predicar buenas nuevas a los pobres, y empieza a decir, ¿para qué? Y de repente dice lo siguiente, para proclamar el año de la buena voluntad de Dios. El año de la buena voluntad de Dios. Algunas versiones ponen el año agradable, ¿verdad? Algunas otras ponen el año de la bondad y ponen diferentes títulos, pero era para proclamar el inicio de un año no de 360 días, ni de 365.25 según el calendario gregoriano. No, era un año que iba a abarcar una cantidad impresionante de años terrestres, lunares o solares, como usted lo quiera medir. Entonces, él para ahí, dice, para proclamar el año agradable, el año de la bondad, el año de la buena voluntad del Señor, y cierra el libro. Pero lo cerró y lo dejó de leer a la mitad del versículo 2, porque lo que seguía era, y el día de la venganza del Dios nuestro. Entonces, en base a eso, estuvimos conversando ayer que el día de la venganza es el día de la gran tribulación, el día de la segunda venida del Señor. Aquí teníamos la primera venida cuando Él está proclamando un periodo de gracia, y ahora viene el segundo periodo que también lo tiene que proclamar, que es el periodo de la venganza del Señor. Ese día de la venganza es la gran tribulación. Ahora, yo lo que quisiera hablar un poquitito hoy, porque francamente es un tema abundante, es respecto a la semana 70 de Daniel.
Pero lo primero que tengo que hacer para hablar de la semana 70 de Daniel es que tenemos que llegar, ambos, ustedes y yo, tenemos que llegar a la conclusión que Dios pone pausas, que Dios pone pausas en el tiempo. A esto yo le llamo paréntesis. Y después vamos a hablar, después de ver y de afirmar que eso es así, tenemos que analizar cómo el Señor permitió que hubiera restauración de Israel en aquel tiempo, cómo el Señor permitió que se cumpliera la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 25, que la vamos a ver en un momento primero Dios, y qué significa y para quién es la gran tribulación. Si lo vemos desde el ángulo semana 70 de Daniel, la gran tribulación no es para la iglesia, no es para la iglesia, pero van a haber cristianos, pero no era para ellos. Así como el infierno no es para la humanidad, sino que la Biblia dice claramente que Dios hizo el infierno para Luzbel y sus ángeles. Para ellos era esa prisión de máxima seguridad. Pero como la humanidad insistió, entonces los meten a ellos ahí también, en el infierno. Pero el infierno no era para la humanidad. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo, no me lo estoy inventando. Ahora, la gran tribulación no es para la novia, no es para la iglesia, no es para los cristianos. Pero vemos en la Biblia muchos cristianos metidos en la gran tribulación. Pero porque quisieron. Eso fue lo que ellos escogieron. Entonces, pues el Señor se los concedió. Entonces, cuando vemos la semana 70 de Daniel, nos damos cuenta, y solo déjenme mencionar esto y entonces regreso a los paréntesis, que los tengo que explicar. Nos damos cuenta que el Señor dice, 70 semanas están predestinadas, profetizadas, esas no se van a quitar, para tu pueblo. Le está hablando a Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Pues Israel. Y para tu santa ciudad. ¿Cuál era la santa ciudad de ese pueblo de Daniel? Jerusalén. Entonces le dice, debes de entender que 70 semanas están dedicadas para tu ciudad, para tu pueblo. Entonces, las 70 semanas de Daniel no tendría que estar, nosotros no tendríamos por qué estar ahí, porque nosotros no somos el pueblo de Israel, ni Jerusalén es nuestra capital. Hablando físicamente, desde luego, hablando espiritualmente, sí, la Jerusalén que baja del cielo ataviada como una esposa para su marido y de la cual es madre de todos nosotros, dice la Biblia. Pero eso es aparte, eso es en el sentido espiritual. Entonces, ¿para quién es la gran tribulación? Según la perspectiva del nombre 70 semanas de Daniel, para Israel. ¿Ok? Cuando vemos el día de la ira, por ejemplo, nos damos cuenta que ahí es para Babilonia. Aquí, 70 semanas de Daniel, para Israel. Día de la ira, para Babilonia. Día de la venganza, para mis enemigos. Claro, eso quiere decir que sí va a abarcar de alguna manera a Israel y a otros, pero bajo otro nombre del mismo evento. No, espero haberme dado a entender. Entonces yo quisiera que platicáramos hoy respecto a los paréntesis de Dios, los paréntesis divinos. Entrar ahí en los paréntesis divinos, porque la semana 70 de Daniel tiene un paréntesis y lo que pretendo es machacar que Dios sí hace paréntesis. Porque hay algunos que no toman en cuenta este paréntesis que Dios hizo. Miremoslo. Dice acá, paréntesis. Primero miremos qué es un paréntesis. Todos lo usamos, pero a veces tenemos que hacer esta aclaración. Los paréntesis, como sabemos, son signos ortográficos que se usan para insertar algún complemento o aclaración en un enunciado. ¿Ok? Eso es ortografía. Sin embargo, se usa también para significar una interrupción temporal o suspensión de alguna actividad. Se entiende desde el punto de vista del tiempo como pausar. Es decir, yo podría decir, le voy a leer el versículo de ayer.
Isaías 61:2. Y de una vez le puse ahí, por eso incluso le quité qué Biblia es, porque le metí el paréntesis, pero eso ya es de mi cosecha, solamente para de una manera didáctica conversar con usted. Isaías 61:2, para proclamar el año favorable del Señor. Y entonces ahí puse yo, paréntesis de miles de años, y el día de venganza de nuestro Dios. Punto y coma, para consolar a todos los que lloran. Entonces, mire, aquí yo quisiera, para acentuar, utilizar esta pantalla en algo que ya vimos. Creo que ya lo vimos ayer, según me recuerdo. Sí, aquí está. Esto sería lo que acabamos de leer, pero lo quiero hacer tal vez un poquitito aquí. Esto sería lo que acabamos de leer. Se lo voy a poner en grande acá. El reflejo de la luz esa no me deja ver qué es lo que estoy haciendo. Permítame un segundo. Ok, ahí está. Aquí lo que deberíamos de analizar nosotros es, dice, esto es proclamar el año de la buena voluntad, digamos, para proclamar el año favorable del Señor, aquí, esta es la primera venida del Señor. Entonces hay un paréntesis, en el mismo versículo 2, solo hay una coma que lo separa, y usted sabe que las comas ni siquiera existían cuando el Señor habló esto. No existían porque los puntos ortográficos y las puntuaciones, puntos, comas, paréntesis y todo, fue hasta el año 1500 más o menos que lo inventaron para darle un mejor sentido a lo que se escribía, pero en ese momento todo era en el hebreo, no existen esos puntos, no existen. Entonces, él terminó de decir eso y cerró el libro, pero lo que correspondía después leer era esto. Y proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. Esta es la gran tribulación. Pero en vez de eso, él viene y cierra el libro declarando con eso que hay un paréntesis divino, que lo podemos ver acá, y es un paréntesis de gracia, en donde nosotros fuimos bendecidos por el Señor con la gracia bendita, pero un paréntesis de 2000 años. Pero ese no es el único paréntesis, porque a alguien le podrá parecer imposible esto que le estoy diciendo, pero no es imposible. La Biblia está tal vez no llena de paréntesis, pero sí tiene muchos paréntesis. Déjeme explicarle algunos de estos, porque nos va a servir mucho para la explicación de la semana 70. Digamos, mire este otro, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces ahí hay un paréntesis de miles de años. Miles de años. Aquí en el que le acabo de decir de Isaías 61:12 es un paréntesis solo de 2000 años. Pero en estos dos versículos hay un paréntesis de miles de años. Dice, en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero este paréntesis que se hizo aquí, déjeme explicarle brevemente por qué decimos que es un paréntesis. A ver, conversemos acá. Mire pues, lo primero que tenemos que ver es que según Isaías capítulo 45, versículo 18, la Biblia dice ahí que Dios creó la tierra y no la creó vacía. No la creó vacía. Así dice la Biblia. Algunas otras versiones dice no la creó para el caos. Pero interesante, la palabra que se utiliza vacía es una palabra tou, que quiere decir vacía, vanidad, vacuidad, no hay nada. Entonces mire pues, Dios hace el cielo y la tierra. Y según Isaías 45, 18, la creó no vacía. No la creó vacía. Y después dice que estaba desordenada y vacía. Entonces tuvo que haber habido un caos.
entre el versículo 1 y el versículo 2. Incluso, fíjese usted, le voy a leer aquí, a ver si encuentro ese versículo porque no me recuerdo exactamente en qué versículo está en Génesis, pero primero Dios, que lo vamos a encontrar rápido. Génesis capítulo 1, vamos a ver, cuando hace al hombre, es en el verso 26. Verso 28. Lo voy a buscar de una vez, pero no sé si es el versículo que ando buscando. Pero si no, usted me lo va a tener que creer, hermano. Ay, Dios mío, ya me confundí aquí con esto. Génesis, capítulo 1, versículo 28. Ahora miremos acá. Esto era lo que le quería mostrar. Porque en la Biblia en inglés, mire cómo lo ponen. Yo, tal vez no somos angloparlantes, pero con un su diccionario usted puede encontrar ahí lo que dice. Mire, y Dios los bendijo. God blessed them. Y Dios dijo, sean fructíferos. Estoy leyendo el segundo párrafo, ¿verdad? Pero después dice, multiplíquense, and multiply. Y después, ¿qué dice? Replenish. Replenish. ¿Qué quiere decir eso? Mire, platiquemos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere decir replenish? Es vuelvan a poblar la tierra. Replenish. Vuelvan a poblar la tierra. Entonces la tierra estaba poblada antes. Entonces, ¿por qué si no, por qué es más o menos como que si usted dijera, voy a volver a ir a Europa este año? Y le pregunta, ¿y cuándo fuiste? Nunca. Sí, entonces, ¿cómo decís, voy a volver a ir? No, pues, está mal dicho. Aquí vuelvan a poblar, replenish, porque ya estaba poblada. ¿Cuándo fue poblada? Entonces, regresemos acá. Me quiero apresurar porque no sé si voy a llegar a las 70 semanas y sigo con estos paréntesis, la explicación de estos paréntesis. Voy a tratar de ser más breve. Entonces, hay un paréntesis divino entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Dios creó la tierra, estaba llena. La tierra tenía gente, no humanos como nosotros, pero tenían una creación. Esa creación se volteó contra Dios. En el contexto bíblico podemos ver algunas de estas cosas que, les repito, no me puedo detener a considerar, pero que las podemos conversar en el foro, ¿verdad? Sí, en el foro siempre estamos conversando, entonces las podemos conversar ahí. Entonces, cuando se destruye la tierra, se destruyen esas personas que estaban ahí y con un diluvio. Y entonces Dios permite que hayan tinieblas. Esas tinieblas tapan toda luz que entraba a la tierra, a saber cómo, si con polvo cósmico, a saber cómo, pero habían tinieblas, eso dice la Biblia. Estaba inundada, no había nada, estaba desordenada y vacía, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y la versión hebrea lo que da a entender, y algunas versiones así lo trasladan, es empollaba, como que el Espíritu Santo estaba reengendrando vida sobre las aguas. Pero antes hubo un paréntesis, un gran caos. Ese es el punto central que yo quería decirle, pero ya me fui. Tengo que llegar a la semana 70 de Daniel. Me queda muy poco tiempo para explicarlo. Entonces, pero esto lo podemos conversar luego. Primero Dios. Miremos esto. Este es otro paréntesis. Lucas 13:32, cuando al Señor lo quieren asustar, si usted se recuerda, Herodes te quiere matar, vete de aquí. Entonces él les dijo, id y decidle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana. Paréntesis de días ahí, mire, al referirse a la resurrección. Y al tercer día cumplo mi propósito. ¿Se da cuenta? Él dice, hoy y mañana estoy expulsando demonios y estoy sanando gente. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y entonces va a haber un paréntesis. Al tercer día cumplo mi propósito. El paréntesis del tercer día se refiere a la resurrección porque ahí están hablando de la muerte. Porque les dice, porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Aleluya. Entonces ahí vemos otro paréntesis que dan ganas de seguirlo explicando.
pero nos vamos a detener para llegar a donde el que le dije que vamos a llegar, porque el punto central de esto es que conversemos los nombres que le pusieron a ese periodo que nosotros conocemos como tribulación, porque nos va a ubicar qué es lo que va a pasar, a quién le va a pasar y cómo podemos escapar de ahí. Ok, sigamos. Miqueas, aquí vemos otro paréntesis. Mire cómo dice: por tanto, Él los abandonará. Paréntesis de miles de años le puse yo ahí. Paréntesis de miles de años. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Ok, paremos aquí otra vez. Mire, ese paréntesis es impresionante, porque ahí lo que está diciendo es que el Señor Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, el Padre, la bendición, ¿verdad? Dios bendito, iba a abandonar a Israel. ¿Cuándo los abandonó? Porque aquí, como habla de un nacimiento, la gente diría: pero es el nacimiento de Cristo. No. Porque cuando los abandonó fue cuando les dijo el Señor: tu casa será dejada desierta hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuándo los abandonó? Cuando ellos lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio derecho, autoridad, exousia, poder para llegar a ser hijos de Dios. Pero como ellos lo rechazaron, entonces Él los abandonó. ¿Hasta cuándo? ¿Para siempre? No. Porque Pablo dice en una de sus epístolas, dice: ¿ha desechado Dios a Israel? Y Él mismo contesta: en ninguna manera. Entonces tiene que venir nosotros estamos en un paréntesis ahorita. Bendito. Es un paréntesis bendito. Bueno, entonces viene el paréntesis que le estoy diciendo. Y hermano, dice que los va a dejar ahí hasta que dé a luz la que va a dar a luz. ¿Quién es la que tiene que dar a luz? La iglesia. En Apocalipsis capítulo 12 dice: vi al dragón, vi una mujer en el cielo y que tenía angustia cuando estaba como dando voces de parto, gritos ahí de que estaba sufriente. Y entonces un dragón se paró enfrente y ella dio a luz 2 hijos. La mayoría siempre miran un hijo ahí, el hijo varón, pero cuando miramos con lupa y analizamos las palabras griegas, ella dio a luz un hijo huíos y un hijo tecnón. Y el hijo huíos hizo que el dragón retrocediera mientras se llevaban en arrebatamiento al hijo tecnón para Dios y su trono, para regir con vara de hierro a las naciones. Pero entonces hay un paréntesis. Desde que los abandonó hasta que da luz la iglesia en Apocalipsis 12. ¿Alguien podría discutir eso? No, hermano, yo creo que los abandonó y el tiempo es anterior. Como quiera, pero de todos modos hay un paréntesis. Y lo que yo estoy tratando de puntualizar, enfatizar, sentar, es que hay paréntesis, que Dios en la línea de tiempo pone pausas y dice: pausa. Y empieza, pausa para ese trato. Digamos, Dios tiene en pausa a la humanidad entera en su trato, tiene en pausa a Israel y está trabajando y va a terminar la obra de una vez sin pausa con la iglesia. Cuando termine de trabajar con la iglesia, le quita la pausa a Israel. Y cuando termine de trabajar con Israel, le quita la pausa a Israel y sigue con la humanidad en el milenio. Es decir, ahorita se tiene que terminar todo. Cuando la iglesia ya termine de trabajar el Señor, quita la pausa y empieza la gran tribulación, que sería la semana 70, la número 70 de Daniel. Vuelve a trabajar con Israel y cuando termine de trabajar al final de los 7 años con Israel, le vuelve a quitar la pausa y empieza el milenio para terminar de trabajar con el resto de la humanidad. Y ahí trabajaría ya con todos, ¿verdad? Ok, le voy a mostrar otro paréntesis. A ver, necesitamos llegar a... Dios mío, solo los voy a leer mejor, porque quiero explicar un poquitito de la semana de Daniel y ese es un tema apasionante, glorioso, que nos deja ver a un Dios dejando con tanta puntualidad su profecía, que
no tenemos que estar forzando ningún, como hacen cuando quieren explicar las profecías de Nostradamus, a que le cambian cosas para forzar, o cuando alguien quiere decir que alguien profetizó y que era de Dios, que cometió algunos errores, pero que sí era de Dios. No, aquí es puntual esa profecía. Pero espérame, pues sigamos acá. Me tardo mucho, perdóneme. Pero es que me emociono. Tengo derecho a emocionarme también. Salmo 110, verso 1 y 2. Salmo de David. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Paréntesis. Entonces, ¿por qué? Siéntate aquí, quédate aquí. El Señor, y después del paréntesis, el Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Entonces se da cuenta el paréntesis ahí, ¿verdad? Se da cuenta que el Señor llama al Señor Jesús y le dice, vení, sentate aquí en el trono, sentate. Yo voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, mientras el Señor está sentado en el trono, hay un paréntesis. Y luego viene el Señor extendiendo desde Sión su poderoso cetro. Ok, miremos otro versículo. Oseas capítulo 1, versículo 10. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar en donde se les dice, no sois mi pueblo, paréntesis, ahí se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Conversemos un poco, por favor. Mire, aquí lo que el Señor nos está advirtiendo es precisamente que Israel fue rechazado temporalmente y le dijeron, ya no eres mi pueblo, tú ya no eres mi pueblo. Ahí en ese mismo lugar le van a volver a decir, sois hijos del Dios viviente. Es muy desafortunado que la mayoría de cristianos, incluso ministros, obvian esto, lo olvidan, lo ignoran o no le han puesto atención. Pero Israel no es el pueblo de Dios en este momento. Para algunos esto que acabo de decir hasta podría sonar a herejía. Pero entonces que me expliquen Oseas 1:10. Porque les dijeron, en el lugar en donde se le dice, no sois mi pueblo, ya no sois mi pueblo. La parábola que el Señor les explicó a los fariseos y cuando ellos entendieron que estaba hablando de ellos, dijeron que Dios nos guarde porque Él les planteó una parábola y dijo, ¿qué va a hacer el dueño de la vid con esos malvados? Ellos le dijeron, les va a quitar la vid y se la va a dar a otro. Y entonces el Señor les dice, asimismo les he quitado el reino a ustedes. Les he quitado el reino a ustedes y les he dado a otra nación que entregará los frutos. ¿Y cuál era esa nación? Según la misma Biblia, cuando habla de la iglesia, dice, mas vosotros sois nación santa. ¿Quién es ese pueblo? Pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. Entonces, ¿quién es ese pueblo? La iglesia. Entonces, el pueblo de Dios ahorita es la iglesia, no es Israel, hermano, discúlpenme. Para todos aquellos que el pueblo de Dios, refiriéndose a Israel, no es el pueblo de Dios ahorita. El pueblo de Dios ahorita es la iglesia. Es más, el Señor dice en la Biblia en Efesios que botó la pared intermedia de enemistad y de los dos pueblos, Israel y gentil, hizo uno solo que se llama la iglesia. El que insiste en este momento que Israel es el pueblo de Dios tiene una mala percepción bíblica de la realidad. El pueblo de Dios en este momento es la iglesia. Pero no los desecharon por siempre. Cuando se cierra el paréntesis se les dirá, en el mismo lugar donde le dijeron que no, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Entonces, en este momento, nosotros sí bien podríamos cantar esa canción. Mire, yo a veces oigo a los salmistas y algunos son unos poetas, hermano, que agarran de veras versículos bíblicos y los aplican muy bien y gloria a Dios por ello, ¿verdad?
y algunos aplican doctrina, quizá oyeron a su pastor, pero lo aplican bien bonito. Y hay un himno, no todos, ¿verdad? No todos, pero hay algunos que sí lo hacen. Y hay un himno que dice: somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Ese himno es verdad. Ese himno lo deberíamos de cantar, pero lo deberíamos de cantar con conocimiento de causa. Bueno, pero sigamos, porque no he llegado a la semana 70 de Daniel, Padre Santo. Ahí está. Ya llegué. Me quedan 9 minutitos para explicarla. Ay, Dios mío. Entonces, pausa en la semana 69. Eso es, ahí está la pausa, y 2000 años de pausa, hermano. Pausa en la semana 69. Me voy a auxiliar de esta pizarra nuevamente, y le voy a suplicar a usted que me ayude con su imaginación, pero de todas maneras yo utilizando esta pantalla, ¿verdad? Digamos, aquí serían 69 semanas que están compuestas, y ya lo vamos a ver, entre 7 semanas más 62 semanas. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia. 69 semanas, pausa, que es la que estamos viviendo ahorita, que le llaman el tiempo de los gentiles. A esa pausa se le llama el periodo de gracia, se le llama el tiempo de los gentiles, se le llama el apocalipsis, porque es el momento cuando el Señor está revelando a la humanidad, no necesariamente para esperar hasta la tribulación. Es una pausa en donde Dios está trabajando con nosotros. Bendita pausa. Y al final viene la semana que hace falta. Una semana de años. Eso quiere decir que serían 7 años. Entonces, entonces aquí serían los 69 por 7, serían igual a 483, ¿verdad? 483 más los 7, en total serían los 490 años. Bueno, pero esto es importante, pero lo que yo quiero resaltar es la pausa. La pausa. Aquí hay un conteo, de repente viene la pausa. Me permite, voy a borrar esto acá y esto acá. Solo voy a dejar la pausa para darme a entender, ¿verdad? Y la semana de años. Por eso es que hice la multiplicación, porque yo lo que quería era enfatizar que son semanas de años. Son semanas de años. Ok. Entonces, volvamos acá a los versículos bíblicos que habíamos estado platicando, porque dijimos que esa era la pausa de la semana 69. Pausa en la semana 69. Ahora, continuemos acá, los versículos. Acompáñenme aquí a la pantalla con este verso. Mire, Daniel capítulo 9, versículo 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Por eso le puse ahí entre paréntesis, 7 más 62 igual a 69. Volverá a ser reedificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Entonces ahí hay una pausa. Aquí hay una pausa. Ay. Esa pausa tenemos que ver cuándo empezó. Ahora, déjeme decirle por qué. Otra vez regresemos acá. Fíjese pues, digamos, aquí hay una destrucción. Digamos, en este lado de aquí hay una destrucción. Aquí viene la orden de la restauración. Entonces el Señor dice, lo que ustedes tienen que estar conscientes es que cuando se dé la orden de restaurar Jerusalén, entonces a partir de ahí ustedes van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después
van a contar 62 semanas y eso les va a dar 69 semanas. Cuando se llegue a la 69 semana, van a matar al Mesías príncipe. Lo van a matar. Y es que era una profecía tan exacta que algunos incrédulos dicen que Daniel lo escribieron después de que sucedieron todas las cosas, pero eso es imposible. Es totalmente imposible porque esos rollos los descubrieron también en los llamados rollos del Mar Muerto de Qumran, y los descubrieron que eran del tiempo de Daniel. Eso no es que lo pusieron después. Entonces aquí aparece el Mesías en su primera venida. Aleluya. Ahí muere. Y cuando él muere y resucita, ¡pum!, hace una pausa. Y después aparece la última semana, que son los 7 años de gran tribulación. Pero ya aquí, ya no aparece el Mesías, sino que aquí vamos a ver en un momento, no sé si lo vamos a ver, pero primero Dios que nos dé tiempo, porque dejamos a medias el día de la venganza y ahora estoy dejando a medias la semana 70 de Daniel. Aquí aparece el anticristo. Y hasta aquí al final aparece Cristo públicamente, epifánicamente. Porque aquí, antes de que esto suceda, Él aparece secretamente para llevarse a los que conquistó en medio de la pausa. Y les dice, a ustedes no les corresponde a aquellos, nos vamos corazones, va, y se los lleva. Entonces ahora aquí Israel, con los que había estado platicando aquí o trabajando, los termina a trabajar acá, y cuando se termina estos 7 años, Él regresa con los que se llevó epifánicamente. Entonces aquí está la primera, 69 semanas, la pausa para que la primera venida del Mesías, y la última aquí. Aleluya. Bueno, espero haberme dado a entender. Si no me da a entender, recuérdese que tenemos el foro y ahí podemos conversar. Entonces, ok, sigamos. Solo quiero hacerle ver esto. Mire pues, aquí en estos versículos le vamos a ayudar en el estudio que yo sé que quiere hacer en este momento. Acompáñeme a la pantalla para que miremos Esdras capítulo 6, verso 14. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato de Dios de Israel. Ojo con esto, por favor, porque aquí hay un pequeño problema. Y al decreto de Ciro, Darío y Artajerjes. Entonces, ok, déjeme que conversemos nuevamente, pues así, se lo quiero plantear así para que usted, en el estudio que usted va a continuar haciendo de esto, me imagino yo, se va a encontrar con unas bellezas escatológicas que lo van a catapultar a lugares hermosos, hermano, y que va a dejar usted de estar pensando en la pandemia y que cuando se regresa a la nueva normalidad, aquí usted va a estar zumbando. Ahí va a ver. Entonces, resulta que hubo 3 decretos. El primer decreto lo hizo Ciro, el segundo decreto lo hizo Darío y el tercer decreto lo hizo Artajerjes. El problema que tenemos es que muchos toman el decreto de Ciro como fue el primer decreto que se hizo, como la orden para restaurar Jerusalén, porque se recuerda lo que habíamos leído. Has de saber, volvamos a la pantalla, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí en Esdras hay 3 decretos, aquí hay 3 órdenes. La primera la dio Ciro, la segunda Darío y la tercera Artajerjes. Entonces, los historiadores, escatólogos, arqueólogos, estudiosos, eruditos, se pelean ahí para saber qué fue. Yo lo único que sé es que es una pausa. Y le voy a poner aquí algunas situaciones que han estudiado
esas eminencias que logran ver el calendario juliano, gregoriano y el calendario, hacen unos juegos impresionantes de números que cuando terminan ellos se dan cuenta que desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe fue tan puntual, con días. No lo hacen con años, lo hacen con días, lo hacen esos, son impresionantes. Y la profecía se cumple al pie de la letra. Y yo diría que hasta con horas. Pero ellos lo hicieron con días. Miremos entonces pues, hubo 3. ¿Cuál es la que vamos a tomar? La orden de Ciro a Esdras. Esa se dio, ahí le puse abajo, en el año 538 antes de Cristo. Esa fue la primera orden. Esdras 1:1, ahí está. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo. Ahí usted puede seguir leyendo. Es más, lo vamos a leer brevemente porque ya me tardé un poquito, pero ¿qué importa? Me voy a tardar más. Vamos a ver. Ahí le hablamos a la gente del canal para que no estén molestando, que no me van a cortar. Mire pues, en el primer año de Ciro, rey de Persia, que es lo que acabamos de leer, verso 2, así dice Ciro, rey de Persia, Señor, el Dios de los ejércitos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Okay. Bueno, y ahí dice, usted siga leyendo en su casa, eso es fabuloso. Pero platiquemos un poquito. Note usted que habíamos leído Daniel 9:25. Has de saber que desde la orden de restaurar y reconstruir, mejor se lo voy a leer, si aquí lo tengo a la mano. Dice, vamos a ver, dice en el verso, vamos a ver, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Total 69. Ok. Entonces, Ciro en ese año. Pero resulta que Darío y Artajerjes también hicieron una orden. Vamos a platicar. Decreto de Darío. Note usted nuevamente acá que la orden de Ciro a Esdras fue 538 a.C. Ahora note usted que el decreto de Darío fue 521 a.C. 521 a.C., 538 a.C. Hay varios años de diferencia. Y si Darío volvió a decretar, quiere decir que no habían empezado a construir lo que Dios había dicho que iban a construir. Pero sigamos leyendo. Aquí está, Esdras 6:8. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de aceptar por estos ancianos por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real, de los tributos del otro lado del río, se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Ay, Señor Dios mío, permítame. Vamos a ver. Y esto sin demora. Este fue en el año, vamos a ver, Darío, ¿verdad? Esto, acá. 538. Entonces, volvamos a conversar así brevemente. Mire pues, el punto central, el kit del asunto aquí, sería el siguiente. Que la orden que Daniel capítulo 9 versículo 25 había dicho no era para restaurar el templo. Esa no era la orden. La orden que dice Daniel capítulo 9 versículo 25 era para restaurar Jerusalén, la ciudad, y esa orden no se había dado. Es decir, Ciro dio la orden de restaurar una casa,
Si usted se recuerda, en Esdras 1:1 dice, el Dios de Israel me ha dicho que le haga casa, no que restaurar la ciudad. Y la profecía de Daniel decía la orden de restaurar la ciudad. Ciro tampoco lo hizo. Ahora mire a Artajerjes, que incluso Artajerjes hasta había parado la obra. Pero ahora mire lo que pasa acá. Decreto de Artajerjes a Esdras, año 457 a.C. Qué tremendo, ¿ah? Porque vamos a ver, sí, bueno, 457 a.C. Dice, esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. A partir de este versículo 11 del capítulo 7, usted puede ver el decreto que Artajerjes da a Nehemías. Y en el decreto dice que se restaure la ciudad. Entonces, cuando los estudiosos hacen el conteo de 445 antes de Cristo hasta la muerte del Mesías, fueron exactamente 69 semanas, y a partir de ahí, paréntesis. Ahora, esto es lo que le quiero comentar. Si la profecía fue tan puntual, hermanos, seamos sinceros, si la profecía fue tan puntual, es que mire, si usted lo investiga, con días, son creo que 173,000 o 183,000, no sé cuántos días, con días, haciéndolo con el calendario gregoriano de 365.25. Y lo hacen con el 365 y le suman 16 años bisiestos a todo ese periodo de tiempo, y le suman 24 días, con días. Y cuando se hace con el año profético, que son 360, da lo mismo. Pero ese no es el punto central. El punto es, si fue tan puntual el cumplimiento desde la orden hasta la semana 69 y empezó la pausa, ¿usted cree que va a ser impuntual el Señor en la última semana? No lo va a hacer. No sabemos cuánto tarda la pausa, pero sí nos dejó señales el Señor de lo que iba a pasar en esa última semana. Sí nos dejó esas señales. Entonces, cuando nosotros vemos en este momento lo que está sucediendo en el mundo, decimos, esta es la semana 70 de Daniel, esto se nos viene. Entonces quiere decir que se terminó el periodo de trabajo de Dios con la iglesia, nos tiene que llevar. ¿No será que incluso por eso esta pandemia? ¿No será? Y que la gente se acostumbró. Y que la gente está orando mal, porque lo que está orando ahorita es, ya que se termine todo esto, yo quiero regresar a la vida que tenía antes, yo quiero seguir de vacaciones, ya perdí mis vacaciones, no celebré mi cumpleaños como lo tenía que haber celebrado, ni siquiera le pude llevar el regalo a mi mamá para el Día de la Madre, menos ahora que viene el Día del Padre. Yo quiero otra vez. Está la gente desubicada. Esto lo que nos está enseñando es que dentro de poco empieza puntualmente la semana 70 de Daniel y se termina la historia para la iglesia. Mire, yo sí quiero que regresemos al templo. No me vaya a malinterpretar. Yo sí quiero que regresemos a orar y toda la cosa, y que los niños... Pero mi preocupación máxima, sinceramente, no es esa. Yo lo que veo es que ya tenemos encima, ay Dios mío, Padre Santo, ya tenemos encima esto, y la gente no le atina. Claro, así como Dios pone pausas, también le puede poner pausa a esto. Él es el jefe. Y podría decir, y a mí sí me gustaría que le pusiera pausa, le soy sincero, a mí me gustaría que le pusiera pausa, aunque yo ya lo quiero ver. Pero cuando veo a los que ministro, digo, y eso que esto les hablo de esto, y todavía no están así afinaditos, ni siquiera yo mismo me siento así. ¿Cómo estará el resto de la iglesia que ni siquiera hablan de la venida del Señor? Este es un periodo en donde Dios nos está llamando a reconsiderar estas cosas, hermano. Discúlpeme. Esto no es hacer gimnasia bíblica, gimnasia espiritual, que con la Biblia, que por aquí, que a ver quién sabe más, quién es teólogo. No, hombre, eso no es. Esto no es manosearle los sentimientos a la gente para ver, mire, ni siquiera es
una situación de tipo sanidad física, aunque yo entiendo y creo en la sanidad que viene de parte de Dios como un don, sí, yo lo creo. Pero esto es mayor, esto es más grande. El Señor viene, hermano. Maranata. Y bueno, déjeme leerle otra cosa. Entonces, la semana 70. Al fin llegué al tema, va usted, cuando se me super terminó el tiempo. Es la tribulación. Mire, lo único que tengo es un versículo aquí de donde nos vamos a desprender después para poder conversar. Recuérdense que en el foro podemos conversar también, ¿verdad? Aquí hasta la semana 70. Daniel 9:27. Él hará un pacto firme con muchos. ¿Quién? El anticristo. Por una semana. 7 años. O sea, él se va a parar, va a hacer un pacto con muchos. No con todos, pero sí con muchos. Se va a convencer a la mayoría. Pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, le va a poner fin al sacrificio de la ofrenda de cereal. Pero esto significa, mire, déjeme verle a sus ojos y le digo lo siguiente, como quisiera ver los ojos, pero por lo menos mire usted a mí, ¿va? Esto quiere decir que ya tenía 3 años y medio el anticristo, y ahí, según esto, ya tenía 3 años y medio de estar trabajando. Y usted sabe que los grandes líderes están pidiendo un líder mundial. Usted sabe que el líder de la Iglesia Católica ha pedido que se levante un líder mundial para un solo gobierno. Usted sabe que grandes hombres como que de Europa, gobernadores, están pidiendo que haya un solo líder mundial y que él ponga quietud en eso. Usted sabe que el presidente de la China dice que él podría ser el que dirija el nuevo orden. Él dice de sí mismo que él podría ser el que dirija el nuevo orden mundial. Usted sabe que se habla que el rey de España está bien sospechoso dentro de ese. Entonces ya hasta los personajes están y las peticiones, hombre. Impresionante, hermano. Es impresionante. Entonces, pero aquí le quiero decir otra cosa. Esto significa que ya se me super fue el tiempo, pero espéreme por favor un momentito. Si entramos de una vez al foro, ya va. ¿Sí? Mire, esto quiere decir que si le va a poner fin al sacrificio de la ofrenda de cereal, quiere decir que le había puesto un inicio 3 años y medio antes. Entonces quiere decir que hizo el templo. Entonces algunos afirman que el templo ya está hecho, subterráneo. Algunos otros afirman que el templo ya está hecho, prefabricado, y que a la hora de la hora lo ponen en cuestión de poquísimo tiempo. Incluso algunos dicen que 3 días, que en 3 días lo levantan para emular lo que dijo el Señor. Entonces, cuando el anticristo, a la mitad de la semana, él se sienta en el templo de Dios, dice 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Haciéndose pasar por Dios. Y entonces ahí empieza Israel, ahí se le manifiesta el Señor a Israel, pero no en una venida epifánica. Y entonces ellos se dan cuenta que cometieron un gran error y los empiezan a perseguir y a masacrar a Israel otra vez. Hasta que al final de la semana 70 el Señor tiene que venir al auxilio de Israel, porque ahora lo va a hacer su pueblo, porque en ese periodo Israel va a pasar de ser jacobita a israelita, le van a cambiar el nombre. Entonces él sí viene por su pueblo, porque ellos van a decir, ahí van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí, en el lugar en donde le dijeron, no eres pueblo mío, ahí volverán a ser pueblo del Señor y también serán llamados hijos del Dios Altísimo. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, pero de veras el tiempo se me súper requete contrapasó. Dejémoslo hasta aquí y seguiremos platicando de esta temática tan apasionante después. Quizá en el próximo tema vamos a tener que recoger unas espiguitas del Día de la Venganza, del libro y del Día de Daniel, para continuar con el siguiente nombre que le dan a esa etapa que nosotros conocemos como tribulación. Que el Señor le bendiga, le guarde, y le pido a nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús, que verdaderamente venga sobre todos nosotros un espíritu de revelación que abra nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento que despierto, y que nos seamos preparados
para el encuentro con nuestro Dios. Dios me lo bendiga. Nos vemos en un momentito.